Creo que ya está grabando, ¿no? Sí. Listo. Entonces, bueno, lo primero es que vamos a trabajar con Firebase. Yo creo que ya algunos lo trabajaron en algún momento en ecosistemas. Creo que uno lo trabaja ahí bastante. En este caso, pues vamos a utilizar una de las, no sé si se puede llamar herramienta o algo así, que es Firestore. Bueno, lo principal es que para todo ello existe como una documentación. Entonces, lo bueno es que, digamos, la documentación está bien detallada y es como un paso a paso que básicamente es como si fuéramos haciendo un copy-paste. Entonces, por ese lado, pues digamos que es bien. Está casi. Ok, entonces lo primero, bueno, una cosa que les iba a aclarar es que si tienen alguna duda sobre la marcha me pueden preguntar, o sea, no esperen como que hasta que yo termine, sino me interrumpen, me preguntan cualquier cosa que no entiendan. O sea, voy a intentar explicarles lo más claro posible, sin embargo, pues, bueno, no soy profesor, entonces no tengo ni idea, pero ahí vamos. Eh, ok, entonces les voy a pasar este link al chat. Sin embargo, también lo podemos buscar simplemente como Firestore, Firebase. Y lo primero que nos va a aparecer sería la nube de Firestore. Entonces, esto es una base de datos no relacional y pues no voy a entrar en teoría, eso lo hizo Gabriel el día miércoles, entonces pues les voy a pasar ahí al chat. Listo. Básicamente, entonces, pues aquí hay como una introducción de la base de datos, de qué se trata, las ventajas y funciones, pero a nosotros nos importa es ir acá a la sesión izquierda, donde hay como el Get Start o el comenzar, y ahí están los primeros pasos que necesitamos hacer. Entonces, necesitamos crear una base de datos en la nube, y para ello es importante que estemos logueados en Google con el correo de Gmail. Y bueno, básicamente aquí nos explican como el paso a paso. Lo primero es crear la base de datos y nos explican dos cosas importantes que hay que saber. Que hay un modo de prueba y un modo bloqueado. El modo de prueba es como para, digamos, en este caso el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Y es el que, o sea, nos permite a nosotros, digamos, hacer todas esas pruebas necesarias. No hay restricciones, no hay reglas, entonces tanto puedo subir, puedo bajar archivos, documentos, información, y cualquier otra persona también lo podría hacer sin ninguna restricción. El modo bloqueado es como para colocar un tipo de permisos. Entonces, es decir, si yo creo una aplicación, la idea sería crearlo en el modo bloqueado y decirle qué personas o qué clientes pueden acceder a mi base de datos, ya sea el código que estoy programando, o ya sea desde un celular, ya sea de pronto que yo le dé permiso a, no sé, a la gente de la empresa, por ejemplo, algo así. Eso sería lo ideal. Sin embargo, pues para este ejercicio, pues para explicarles, vamos a hacer en el modo de prueba y, y bueno, ya vamos a ver cómo digamos eso más práctico para que no quede como tan ahí teórico. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a la consola, aquí a la parte superior derecha. Agregamos, hay que crear un nuevo proyecto y le ponemos el nombre del proyecto. Entonces, no sé cómo quieren llamarlo, 202, así creo que lo llamo Gaviria. ¿Y cómo se llama esto? Web, JavaScript. Sí, acá. Y bueno, le damos aquí. Aquí hay algo que es de Google Analytics. Esto realmente no lo vamos a utilizar, pero sin embargo lo pueden dejar ahí habilitado como para no complicarnos. Le damos continuar. Acá nos pide una cuenta. Normalmente pues aparece el default, entonces está bien, seleccionamos eso, que igual es para Google Analytics, cosa que no vamos a utilizar. Y le hundimos crear proyecto. Ahí esperamos un momentico. Entonces, como les estaba explicando, la idea es básicamente utilizar esto en la nube, es decir, colocar el título, la imagen, el precio como ya venían haciendo y en vez como de que quede ahí en un objeto en JavaScript, lo que haga es subirlo a la nube y luego le pide como un request, que es como una petición, le hace la petición, vuelve a bajar los datos y lo actualiza. Entonces, esa sería como la idea del día de hoy. Y si nos alcanza el tiempo, pues sería como enseñarles a cómo, digamos, eliminar una opción. Entonces, esperemos que alcance el tiempo.
Listo. Ya aquí, en esta interfaz, lo primero es que él te dice, para empezar, añade Firebase a tu aplicación. En este caso está para iOS, Android y web. Como nosotros estamos trabajando en web, le hundimos solamente el icono de aquí. Y esto es importante porque aquí es donde nos van a dar las credenciales. Nos va a permitir acceder a la base de datos que acabamos de crear. Nos va a dar como una API key que es como para la seguridad. Bueno, todo lo importante que necesitamos tener nos lo va a dar como este paso. Entonces aquí podemos colocar otra vez el mismo nombre. Y le hundimos registrar la aplicación. Y listo. Él nos dice, el SDK de Firebase es lo que necesitamos para poder utilizarlo. Nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos el SDK de Firebase como tal, en general, todo, y necesitamos el de Firestore. Entonces él nos dice, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar analíticas, tienes que copiar esta línea, pero nosotros no la vamos a utilizar, entonces la vamos como a omitir y ya está. Bueno, entonces lo primero es copiar esta línea de código y nos lo vamos a llevar al proyecto. Ya acá en la parte del HTML, lo que vamos a hacer es cargar el script. Lo importante aquí es que el script quede abajo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el script quede arriba, lo que va a pasar es que cuando hagamos una petición a esta información, nos va a decir que no existe, porque primero existe el código que hace la petición y luego existe realmente como esa información. Entonces necesitamos que esto quede arriba. Entonces, pues, para no caer como en ese error, de una vez se los explico. Listo. Esto que ven aquí, dime. Es una pregunta, si yo tengo varias páginas, varios HTML, ¿tengo que hacer lo mismo, tengo que poner el mismo código en todas partes? Sí, o sea, depende. Por ejemplo, el JavaScript, si digamos yo tengo este index HTML y el JavaScript que voy a utilizar solamente necesita la información de este HTML, digamos que no es necesario que lo tengas en los otros HTML. Pero digamos que si todos los HTML o sea, los demás JavaScript hacen referencia a los demás HTML en algún punto, si es necesario que lo pongas en los demás. En este caso, pues como no hay otro HTML y solamente este JavaScript utiliza la información, digamos, que hay en este HTML como tal, entonces solamente lo ponemos acá. Con una vez que se ponga es suficiente. Esto lo que va a hacer es como ir a este link y traernos toda la información. Y nosotros luego lo que vamos a utilizar es la información que ya nos trajo. La vamos a utilizar acá en el JavaScript. Listo. Entonces, la configuración, como les vengo explicando, es lo más importante de este paso. Esto que ven aquí y que se ve como si fuera japonés, básicamente es literal como todo lo importante del proyecto. El API Key es como digamos, es esa llave maestra que permite que accedan a tu base de datos o no. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a subir esto a GitHub, GitHub nos va a tirar como una advertencia o un error de que tenemos que tener cuidado porque como nosotros no estamos encriptando nuestro código, esta API key queda como para todo el público. Entonces digamos que viene una persona, no sé, malintencionada, coge esta API key y llega y se mete a nuestra base de datos y nos puede borrar todo. Entonces hay que tener cuidado con esta configuración, que es lo más importante. Bueno, lo demás, por ejemplo, esto es un dominio, que es básicamente lo que hemos puesto como el nombre. Acá está la URL. Este link es donde él está colocando realmente la base de datos, a donde nosotros vamos a mandar información y a donde nosotros la vamos a pedir. El ID del proyecto, es el nombre que le pusimos. Esto de acá sí no tengo ni idea qué es. Y bueno, demás. Básicamente esto es copiar y pegar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es copiar esta configuración y copiar esto de acá, que es para inicializar la base de datos. Entonces, copiamos. No voy a copiarlo de analíticas porque, como les dije, no lo vamos a utilizar, entonces no es necesario llevarnos ese código. Llegamos aquí y vamos a bajar esto. Vamos a pegar esto. Ya. Básicamente lo que le estamos diciendo acá a ellos es que tenemos esta configuración y vamos a inicializar nuestra aplicación en Firebase con esta configuración.
Entonces, él ya sabe, digamos, a qué base de datos la que le va a ir a agregar la información. Y digamos que esta es la base de datos. Y el por qué puede agregarla es porque ya tiene el permiso de la API Key. Si, digamos, nosotros no tuviéramos esto, él no podría dejarlo ir a agregar porque no tiene como, digamos, esa contraseña que le permite agregar la información o pedir la información. Entonces, en este caso, pues ya tenemos como toda la configuración inicial. Como les dije, acá nos falta un paso clave y es que nos falta importar eh, lo de Firestore. Entonces, esta misma nos sirve, o sea, copiar las analíticas, pero pues no la vamos a utilizar. Y aquí en Firebase, donde dice Analytics, lo vamos a borrar. Y acá vamos a colocar Store. Ya. Con eso tenemos tanto Firebase en general, como todo lo global de Firebase, y lo esencial que necesitamos, que es Firestore, que es la base de datos en este caso. Con estas dos líneas ya tenemos todo lo necesario para utilizar en JavaScript los métodos que necesitamos para pedir información y subir información. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿He sido claro? ¿Enredado? ¿Japonés? ¿O todo bien? Todo bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir a la consola. Y acá está como las herramientas de Firebase. La autentificación, la real-time database y todo eso. Lo que nosotros vamos a utilizar es Firestore. Entonces vamos a ir acá y le vamos a hundir crear base de datos. Lo que les he dicho, iniciar en modo de producción o en modo de prueba. Digamos, este modo de producción es como el modo bloqueado, o sea, como con las restricciones de qué persona es la que puede subir información o no. En este caso, como pues esto es un ejercicio más, digamos, práctico y de clase, por así decirlo, no es necesario ponernos con tanta cuestión. Entonces vamos a iniciar en modo de prueba, que todo el mundo pueda acceder y subir información. Esto es que él te pide como una ubicación. Esa ubicación es como, digamos, a qué base de datos vamos a mandar eso, como a qué servidor. Y pues básicamente hay varios. O sea, podemos coger el predeterminado que es este y no pasa nada. Entonces le hundimos ese y habilitar. Mientras carga, vamos a venir acá a la... Ve, men, una pregunta, ¿no hay una forma de encriptar código localmente para que la API key esté allí, pero no aparezca cuando lo usamos al repositorio? Sí, hay como unas herramientas o incluso hay una forma de encriptar el código. Incluso hay una cosa que se llama Minify, que lo que hace es, digamos, vos puedes tener 1000 líneas de código y entonces el archivo es súper pesado y lo que hace es rebajarte todas esas líneas a una sola. Entonces te pone una línea larguísima y eso, digamos, hace que el código sea menos pesado. Asimismo, también hay herramientas que te permiten, digamos, justamente encriptar ese código como de la API para que, digamos, no haya problema al subirlo, por ejemplo, a un repositorio. Porque hay repositorios, por ejemplo, públicos, a no ser que claramente en GitHub le coloquemos que sea privado. Y sin embargo, creo que para colocarlo privado hay que pagar. O sea, esto sí no lo recuerdo, pero creo. En cuanto, digamos, a esa herramienta que te estoy comentando o a ese código para encriptar, pues eso ya, si, o sea, si estás interesado en eso, pues aprenderlo y eso, pues ya Gaviria te lo explicaría para que le preguntes. Gracias. Dale, pan. Entonces, volvemos aquí a la documentación, comenzar, y estábamos acá. Entonces, ya estas dos líneas, él dice agrega las bibliotecas de Firebase y Cloud Firestore. Estas dos líneas ya las copiamos, ya las teníamos, fue lo que hicimos ahorita. Y esto de acá lo podemos omitir. Esto es un proceso que lo que hace es, digamos, la forma más pro de importar estas dos líneas. Eso es con Node. Más adelante el profesor les va a explicar qué es Node y más adelante van a dejar de utilizar esta forma y van a pasarse como a esta forma más pro. Esta es la que se utiliza normalmente, que es instalar las librerías. ¿Y por qué es importante? Pues ahí como haciendo un paréntesis, es porque, digamos, esto está accediendo a Internet a pedir la información. Pero digamos que, ¿qué pasa? Digamos que esto algún día llega y se desactualiza y ya, listo. Se quedaron sin la información, sin los archivos necesarios porque esto se desactualizó, no pudieron acceder a este link y bueno, miles de problemas.
Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente? Descargar la información y digamos como, como guardarla en tu código. Entonces, para eso es este proceso, pero ahorita no lo vamos a utilizar, con esto es suficiente, entonces nos omitimos este paso. Esto ya también lo hicimos, que es inicializar la aplicación con la información de la configuración que ya tenemos, que es la que descargamos, que es esta. Y ahorita sí vamos al proceso de agregar datos. Entonces, básicamente acá nos dicen que para agregar datos tenemos que hacer una referencia de la base de datos, recorremos o sea, seleccionamos una colección y este user sería, digamos, el nombre de nuestra colección. Y le agregamos esta información. Esta información realmente es un documento. Entonces, una colección puede tener varios documentos y los documentos están, digamos, caracterizados porque tienen diferentes tipos de información. Puede ser un string, puede ser un entero, por ejemplo, como ven acá, y esto es lo que vamos a utilizar. Este sería el proceso para agregar datos. En este caso, lo que vamos a agregar es el nuevo producto que yo tenga acá, lo vamos a agregar a la base de datos. Entonces, vamos a llevarnos este código, como código base, y vamos a buscar acá en el código que ya tenían con Gabriel, donde se agrega, digamos, ese producto. Entonces, nos damos cuenta que acá hay un formulario que cuando le hundimos submit o el botón de clic del formulario, lo que hace es coger la información, la mete en esta constante, nuevo producto, y este nuevo producto realmente es el que nosotros vamos a subir a la base de datos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que luego le pidamos a la base de datos ese nuevo producto y actualicemos la lista. Entonces ya no hacemos como esto manual, que lo que estábamos haciendo es coger este nuevo producto y se lo agregábamos a esta como, digamos, mini base de datos aquí de JavaScript que tenemos, a este arreglo. Ya no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo a la base de datos directamente. Entonces, listo. Entonces, este DB es database y es esta referencia que tenemos, bueno, hay que crear una referencia. Para crear esa referencia es necesario hacer esto. Entonces, tenemos que crear una referencia que la vamos a llamar DB, database, inicializar app, y le pasamos, Firestore, Firebase.firestore. Así. Con esto, lo que hacemos es hacerle una referencia a la base de datos de Firebase, pero exactamente de Firestore, que es lo que vamos a utilizar. Ni analíticas, ni real-time database, sino esto. Entonces, este DB básicamente va a ser la variable con la que vamos a trabajar toda la parte práctica. Y esta es nuestra base de datos realmente, digamos como el global, como todo. Entonces, volviendo aquí a la parte donde, bueno, quiero hacer un comentario. Aquí es donde agregamos. Aquí donde agregamos el producto, lo que vamos a hacer es decir, cogemos la referencia de la base de datos, que ya la tenemos arriba, le decimos, cree una colección llamada usuarios, en este caso vamos a colocarle productos, y agréguele esta información. Pero digamos que nosotros no vamos a pasar realmente esta información así como desglosada. Nosotros ya la tenemos aquí en esta variable. Esta variable lo que hace es obtener todos los valores del formulario y si los vamos a pasar directamente a la base de datos. Entonces, pues borramos esto, no lo necesitamos. Y aquí le pasamos New Product. Entonces, ¿qué está haciendo realmente este código? Este código está haciendo una cosa que llama como unas promesas. Eso el profesor se los va a explicar luego como con más calma, porque si no yo los enredo súper feo, porque yo lo entiendo hasta más o menos. El caso es que la colección entonces se llama productos. Cuando llegue a la base de datos, va a llegar con este nombre tal cual. Le agregamos un nuevo producto, que es esta información de aquí, y él luego hace un punto den. Entonces él dice, si esto sucede, entonces él luego le dice, luego,
imprime en consola el documento escrito, o sea, como que digamos, sí se subió a la nube y nos da el ID de ese documento. Ese ID lo crea él automáticamente para guardarlo en la base de datos. Entonces, esto es clave, tener en cuenta el ID. ¿Por qué? Porque digamos que cuando queramos eliminar, nosotros tenemos de alguna u otra manera saber cuál es el ID que queremos eliminar, o sea, saber qué documento o qué información vamos a eliminar. Entonces, por eso el ID es súper clave. Entonces, él hace esto, listo. Yo lo agrego, luego te imprimo el ID. Un momentito. Ya, qué pena, el perro. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, él hace este DEM y luego hace un catch. ¿Este catch para qué es? En caso tal de que esto no llegue a pasar por X o Y motivo, porque hubo un error, porque de pronto se cayó la conexión justamente cuando yo estaba, digamos, mandando el proyecto a la nube, bueno, el proyecto no, el nuevo producto. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar como referente a un error, él lo atrapa con este catch y te lo va a imprimir. Te va a decir, mira, hay un error agregando el documento y el error es este. Entonces, listo. Lo que vamos a hacer entonces es, este productos.push, new product, ya no lo necesitamos, porque esto era para la nueva, bueno, para lo que hacíamos antes, que era agregarlo básicamente a esto. Un nuevo producto y lo agregábamos a este arreglo. Pero como dijimos que esto ya no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a utilizar en la base de datos, en la nube, entonces esto lo podemos comentar o eliminar como quieran. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Agregamos a la base de datos en la nube y luego renderizamos de nuevo los productos. En este caso, digamos que no vamos a ver un cambio porque aún falta que este renderizar los productos los pida la nube. Pero pues vamos a ver que efectivamente esto lo agrega a la nube, entonces pues vamos a hacer el intento. Entonces, me voy a llevar esta imagen de acá y vamos a ir acá y vamos a ir al código. Tengo un título, le voy a colocar, bueno, lo que sea, Xiaomi, no sé, 1, 2, 3. La imagen y el precio va a ser cualquiera. Entonces vamos a probar. Yo le doy a guardar y abramos la consola para que veamos aquí. Si él, como les dije, si él agrega el documento satisfactoriamente, me va a imprimir que lo agregó y además el ID con el que lo agregó. Entonces vamos a probar. Entonces yo le doy guardar y bueno, no lo agregó. Vamos a ver qué pasó. Y necesito la base de datos. Ah, ok, no se pudo habilitar Firefox en ese proyecto. Hubo un error aquí. Habilitando el proyecto, vamos a ver qué es. Ah, ya, listo. Vamos a ver si ahorita sí me deja. Yo reviso porque no lo está agregando. Ah, bueno, aquí ya lo agregó. O sea, como que tardó un momentico, no sé por qué, la verdad. Pero aquí ya lo agregó. Entonces, como les estaba diciendo, él dice, documento escrito con el ID tal. Entonces, nosotros tendríamos que ir a la base de datos para ver que eso haya pasado realmente. Entonces, nos vamos aquí y le dimos volver a cargar. Muchas veces tuve que recargar la página para darse cuenta si realmente lo subió o no. Por ejemplo, ahí como que no ha actualizado. No sé por qué dice que no han podido cargar. Vamos a ver. Ah, ya, mira. Ahí me tengo que recargar como 3 veces, no sé por qué. Muchas veces solamente es con una, uno puede como realmente observar. Aunque bueno. Sí, listo. No sé si sea mi internet que está fallando, pero bueno, el caso es que acá está. Entonces vemos, yo le había dicho que creara una colección llamada products. O sea, yo esto lo podría haber puesto XXX
y acá me hubiera aparecido XXX. Entonces, pues yo le puse products, le dijimos que agregara un nuevo producto y el nuevo producto fue el que yo tuve de acá del formulario. Eso viene acá, lo agrega con el ID que yo les dije, ese ID, digamos, se lo pone aleatoriamente, la misma base de datos para que no coincidan y sean únicos. Y acá está la información. Está el link de la imagen, el precio y el título. Entonces, eso que antes estaba haciendo, digamos, manual en ese arreglo, ahorita se está haciendo, digamos, para la base de datos. Entonces, digamos que ese proceso de agregar a la nube ya lo tenemos. Yo tranquilamente podría acá en el add pasarle un string, un OLIS, por ejemplo, y ese OLIS me va a aparecer acá en la nube. Acá, productos, un ID, OLIS. Entonces, pero como estamos haciendo con el nuevo producto, pues nada, ahí ya lo agregamos. ¿Hasta ahí alguna duda o todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok. Listo, ya saben, cualquier cosa igual me preguntan, no hay problema. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Súper clave. Que después de agregarlo a la base de datos, nosotros necesitamos actualizar esta lista de acá. Para eso hay una función que ya tenían ustedes creada que se llama render products. Y él renderiza esos productos, o sea, esta lista, este arreglo, perdón. En este caso, nosotros necesitamos que renderice es la base de datos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pedir la información de la base de datos y luego de pedirla necesitamos, como digamos, agregar esa lista que nos trajo la base de datos a ese render products para que podamos ver el cambio de agregar la información aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Lo primero es que vamos a hacer un método, una función, perdón, que se encargue de traer la información. Entonces, puede ser tranquilamente acá abajo. La llamamos function get products. Y aquí nos vamos a ir a la documentación de Firestore. La documentación nos dice, esto es para agregar datos, ya lo hicimos, súper. Y ahora nos dicen, para leer datos, copia básicamente este código. Entonces, lo vamos a copiar. Y aquí vamos a ver en qué consiste el código. Bueno, entonces, aquí básicamente lo que le está diciendo es, a la referencia de la base de datos, hágale una referencia a la colección users. En este caso nosotros no tenemos users, sino que nuestra colección se llama products. Tráigalo con el get, o sea, traigo la información de esa colección get y luego le hago un query snapshot. ¿Qué es un query snapshot? Es como, imagínense si le tomaron un pantallazo en estos momentos a la base de datos y tenés todos los documentos. O sea, como que tenés en ese pantallazo todos los documentos y por documentos me refiero a esto de aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos diciendo es decirle, seleccionamos la colección products es esta, yo acá podría tener otra colección que se llame items o lo que sea, entonces, pero vamos a seleccionar es products. Entonces, seleccionamos products, le tomamos un pantallazo a todos estos documentos, si yo acá tuviera 10, él le va a tomar, digamos, un pantallazo y me va a traer 10 documentos. Entonces, ya con los documentos, lo que hacemos es decirle, como en Query Snapshot pueden ser varios documentos, le hacemos un for each y digamos que cada elemento que me entregue va a ser en esta variable doc. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá le dicen a uno, no, pues printea el ID y data. Aquí es clave. El ID, ¿por qué? Pues porque ya le habíamos dicho que lo necesitamos, por ejemplo, para eliminar. Y data es realmente quien tiene toda la información. Entonces, doc.data nos trae la imagen, el precio y el nombre, y el título, perdón. Entonces, este punto data es el que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es guardar este data, o sea, esta información la vamos a guardar en un arreglo. Entonces, para eso, vamos a crear una variable, una var objetos
Y esto vamos a dejarlo acá global. Les voy a explicar por qué lo dejo global. Lo dejo global porque esta referencia de objetos nos va a servir para todo lo demás, para eliminar, para editar y todo lo demás. Pero entonces en este caso, más adelante vamos a ver cómo por qué lo dejé global. Pero bueno, entonces, acá en objetos lo que vamos a hacer es guardar todos los documentos con su data y su ID. Tenemos, voy a agregar una constante aquí, a llamar objeto, y objeto va a ser igual al doc.data. ¿Qué estamos haciendo? A esta constante llamada object, o bueno, como lo queramos llamar, le estamos metiendo como toda la información del data. Entonces, como les dije, el data trae la imagen, el precio y el título. Entonces, le estamos metiendo esa información por cada uno de los documentos que me traiga el query snapshot. Entonces, si tengo 10, entonces 10 veces va a meter esa data. Entonces, luego lo que vamos a hacer es que a object, le vamos a decir object.id va a ser igual al documento.id. Entonces, le vamos a decir que el ID del objeto va a ser igual al que nos trajo el documento. Entonces, cada vez que le haga iteración del for each, de ese for, él nos va a decir, listo, le agrego la información, le agrego el data y le agrego el ID. Entonces, ya tenemos ahí en esa variable object, ya tenemos el ID y la data. Entonces, luego a objects, al arreglo global que cree, le vamos a pushear este object. Entonces, decimos objects.push y le pasamos object. Ahí está. Entonces, ya objects trae toda la información, trae tanto la data como el ID. Porque es que antes, ¿qué pasaba? Antes teníamos dos cosas diferentes, teníamos el ID a un lado y la data a otro lado, pero nosotros necesitamos que eso realmente estén juntos, para luego, por ejemplo, cuando los eliminemos, sepa a cuál es el que debe eliminar. Entonces, listo, tenemos objects ya con la información ahí como, digamos, guardada. Luego de esto, hay una función que ustedes ya tenían acá, que es la de renderizar los productos, ¿no? Que es la que se encarga que esa vista que está actualmente, digamos, de los 4 celulares se actualice. Entonces, luego de pedir la información, o sea, aquí, hasta aquí ya podemos pedir la información. Hasta aquí ya él nos está entregando la información que está en estos momentos en la base de datos. Le decimos render products y le damos, él necesita una nueva lista que renderizar. Él recibe una lista como parámetro y esa lista es la que él renderiza creando como las tarjeticas. Entonces, vamos a darle la nueva lista. La nueva lista en este caso la tiene objects. En este caso la información está acá en objects. Entonces, vamos a decirle objects y esa es la lista o el arreglo que él va a ir a renderizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar este render product inicial, que era para renderizar estos productos inicialmente. Entonces, lo voy a quitar y le voy a decir a esta función que es la que se encarga de renderizar esos productos de la base de datos. Sin embargo, esta función hay que llamarla al inicio, o sea, hay que llamarla que se cargue cuando el JavaScript se cargue, para que apenas se cargue la página, él traiga los productos iniciales, los que haya en el momento. Entonces, si tengo 10, me va a traer 10, si tengo 15, me va a traer 15, apenas cargue la página. Entonces, vamos al documento y ahí vemos. ¿Se acuerdan que antes habían 4 celulares, que eran los que estaban básicamente en el arreglo? Como yo apenas subí uno, él apenas me trajo uno. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Ok. Bueno, esta función como de obtener los productos, de traerlos, es la que nos va a servir para los demás casos. Entonces, como les dije anteriormente, cuando nosotros agregamos un nuevo producto, es necesario que lo volvamos a actualizar la lista para que veamos que ese producto se agregó tanto a la base de datos y veamos el cambio reflejado ahí mismo en la pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos el producto aquí en la sección donde agregamos los productos, en el formulario, y llamamos esa función que creamos, que se llama getProducts. Y ya no es necesario este render products. Entonces, agregamos un producto y él va a getProducts y lo que hace getProducts es, traigo toda la información actual, acá está, traigo toda la información actual y te la renderizo. Entonces, como que le volvemos a decir, hey, anda a renderizarme la nueva información, o sea, lo que hay actualmente.
Entonces vamos a hacer una prueba. Lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Entonces, imagen. Vamos a llamarlo este celular, no sé qué cosa. Y el precio, ya. Entonces, aquí, ¿qué debería pasar? Aquí debería pasar que cuando yo lo ando a guardar, me lo sube a la nube, lo sube a la base de datos, luego hace una petición a la base de datos, la base de datos le dice, sí, claro, mira, te entrego todos los documentos que hay en estos momentos, y ya el código de render product lo que hace es recoger todos los documentos y crearle a cada documento su vista que trae la imagen del celular, el título del celular y el precio del celular. Entonces, vamos a ver si todo funciona bien. Entonces, yo lo ando a guardar y acá está. Entonces, ahí pasó algo. Y es que lo que él hizo fue renderizarme de nuevo la vista. Es decir, al renderizar de nuevo la vista, él fue y me pidió lo que había en la base de datos, pero ya, digamos, él nos encargó de validar si ya existía. Entonces, lo que realmente tendría que haber pasado en el caso ideal era que solamente me apareciera el que acabo de agregar nuevo, el celular Motorola tal. Pero si vieron, me volvió a agregar el Xiaomi 123. ¿Esto por qué pasó? Y es porque aquí está la cuestión. Él lo que hizo fue la petición de nuevo y le hizo el push. Entonces, digamos, Objects ya tenía una información, ya tenía un celular. Luego va y le hace la petición y como en la base de datos se agregó uno nuevo, lo que él hace es pushear de nuevo la información. Entonces, él no la elimina ni se encarga de validar si ya estaba, si, por ejemplo, si la información ya está renderizada, no. Solamente agrega, porque es lo único que le hemos dicho. Vaya y agréguelo. Vaya y hágale un push. Entonces, no encarga de validar nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Objects ya traía el primer celular. Y luego yo voy y le digo, mira, tráeme la información que hay. Y en este caso ya hay dos celulares, porque si vamos acá a la base de datos, bueno, eso es un deje de joder. A ver. Si vamos acá a la base de datos, miren que ya hay dos celulares. Entonces, él va y trae esos dos celulares y se los agrega al arreglo. Entonces ya el arreglo tenía el celular anterior más los dos nuevos. Entonces ya tenemos tres. Pero realmente deberíamos tener apenas dos, porque es lo que hay realmente en la base de datos. Entonces, ¿qué es necesario en este caso? Vaciar el arreglo. Es decir, necesitamos que el arreglo, cuando hagamos esta petición, de nuevo, o sea, él se ponga vacío, o sea, se quede sin información, y luego de que ya recorra todos los documentos y le haya metido la información, que ese sea el arreglo que realmente es el que hay que renderizar. Entonces, lo que hacemos es tener un arreglo inicial con X información, lo eliminamos, o sea, como que lo vaciamos, y le agregamos la nueva información que está en la base de datos. Entonces, para vaciar un arreglo, o sea, como para eliminar posiciones en un arreglo, hay una función que se llama splice. Entonces, objects.splice. Entonces, vamos a buscarlo aquí en internet para ver cómo, en qué consiste. Y acá está. Entonces, acá dicen, el método splice cambia el contenido de un arreglo, eliminando elementos existentes o agregando nuevos elementos. En este caso, nosotros necesitamos eliminar. ¿Cuántos? Todos. O sea, todos los que haya en ese momento. Entonces, acá, haciendo la sintaxis, él dice, le pasamos por parámetro donde inicia y cuántos va a eliminar. Entonces, nosotros le decimos a él que va a iniciar en 0, o sea, en la posición 0, y me va a eliminar todos. Entonces, para saber cuántos hay en general, lo que hacemos es decirle objects.length. Entonces, él va a decir, por ejemplo, si hay 10, él me va a eliminar desde el 0 hasta el 10. Y eso lo que va a hacer es dejarlo totalmente vacío. Más no me elimina la variable. O sea, el arreglo igual sigue existiendo, pero en este caso ya no tiene información. Es como si setiéramos el arreglo. Entonces, luego de, digamos, eliminar esa información, lo que hay que hacer es decirle, ahorita sí, agregue de nuevo la información, pero esta información que está agregando de nuevo ya es la actualizada. Entonces, vamos a ver. Si yo voy acá al documento y recargo, ya vemos que solamente hay dos. Y si nos vamos a la base de datos, efectivamente solamente hay dos celulares, dos documentos. Entonces digamos que ya está bien.
Entonces vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a coger otra imagen. Vamos a llamarlo, no sé. Listo. Y si yo le doy guardar, inmediatamente me lo va a subir a la base de datos y debería aparecer acá. Entonces yo le doy guardar y aquí ya apareció. Entonces, como les dije, lo que está haciendo él es ir a la base de datos, pedirles información y decirle, hey, dame la información, y la meto al arreglo, pero el arreglo tengo que vaciarlo antes para que no me vuelva a crear como la información, porque él no la está sobreescribiendo, la está agregando. Entonces, claro, voy a empezar a ver que eso me va a una lista larguísima cuando solamente, digamos, tengo 3 elementos, 3 documentos. Entonces, ya aquí, digamos, ya tenemos 2 cosas. Tenemos tanto sube como piden información. Entonces, ya tenemos leer y escribir datos. Este es el mismo proceso que ustedes van a tener que utilizar para, pues, para el segundo taller, que es cuando hacen la tienda, y en la tienda ustedes, digamos, imagínense en una página web, por ejemplo, Mercado Libre, creo que les puse el ejemplo el profe, ustedes van y le hunden agregar al carrito, lo que le está diciendo es básicamente un carrito temporal en la base de datos que va y te manda la información, la guarda ahí mientras tanto, mientras tú sigues viendo, digamos, nuevos productos o algo así, y luego cuando entras a la vista del carrito, lo que él hace es renderizarte esos productos. Entonces, él realmente lo que está haciendo es una petición a la base de datos y haciendo lo mismo de acá. Entonces, imaginen que este fuera el carrito. Y listo, entonces. Ahora, digamos, ¿qué nos queda faltando? Es poder, digamos, eliminar digamos, un producto. O sea, imaginos que estamos en Mercado Libre, yo tengo 3 celulares seleccionados y digo, no, mira, ya no me quiero comprar este, entonces la idea es poderlo eliminar. Entonces, bueno, para eliminar los productos necesitamos, digamos, crear una función que se encargue de eso. Pues ya tenemos una función que pide, función getProducts, es esta que tenemos acá. Una función que sube, que es la que está realmente aquí en el formulario, cuando le damos clic. Y ahora necesitamos entonces una función que se encargue de eliminar. Entonces, para eliminar, la clave está en el ID, saber cuál es el que vamos a eliminar necesariamente. Entonces, bueno, algo que necesitamos hacer es crearle un botón de eliminar a las tarjeticas. O sea, que cada tarjetita tenga su propio botón de eliminar. Eso podría ser una imagen, claramente, pues hasta mejor porque en botón queda como raro, pero pues lo voy a hacer en botón. Bueno, ahí lo estamos viendo. Y vamos a darle una clase. Listo. Entonces, este product.delete son los botones de eliminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la función de eliminar. No sé dónde la vamos a hacer. Vamos a hacerla aquí abajito después de agregarlos. Vamos a hacerla acá. Y la función de eliminar, yo reviso algo. Vamos a llamarla delete products. Lo que vamos a hacer acá adentro es recorrer todos los botones. Entonces, para ello necesitamos un for each, que recorra todos los botones y nos lo entregue uno a uno para saber a cuál es el que le dio clic realmente. Porque digamos que tenemos varios botones. Entonces, en el caso de tener varios, lo que hacemos es var delete buttons y hacemos un query selector all. Le pasamos la clase, la que vamos a seleccionar. Y en esto ya tenemos un arreglo de botones. ¿Qué pasa si yo no le hubiera puesto el all? Pues yo creo que ya sabemos que lo que pasa es que me va a tirar un error en que hay varios y le estoy diciendo realmente seleccione uno, entonces no sabe cuál es el que va a seleccionar. Entonces eso va a tirar un error que te va a decir que no hay elementos o que no puedes darle clic o bueno, X o Y cosa. Entonces, luego de tener delete buttons, que es ese arreglo de botones, lo que vamos a hacer es recorrerlo.
y vamos a pasarle que cada botón me lo entregue en una variable. Vamos a crear una función acá adentro que se llame btn y le vamos a pedir el index. Bueno, acá está. Entonces, tengo un arreglo de botones, lo recorremos en un for each y tenemos esta función que trae el botón y el index. El index es como la posición del botón en el arreglo. Entonces tenemos el botón en 0, o el botón 1, el botón 2. En este caso que digamos teníamos 3 botones. Este sería 0, 1 y 2. ¿Para qué es el index? El index nos va a servir para eliminar digamos, en la base de datos también. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la base de datos, digamos que también es el mismo procedimiento. Dentro de la colección productos, tenemos 3 documentos. Documento 0, documento 1 y documento 2. Lo cual es muy similar a lo que tenemos acá en los botones. Botón 0, botón 1 y botón 2. Y como esto te lo está renderizando en el mismo orden que está acá en la base de datos, entonces nos sirve perfecto para eliminar. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle al botón un listener que cuando le dé clic haga una función. Listo. Entonces, cuando le dé clic al botón, independientemente de cuál haya sido, porque ya hicimos el for each, ya él ya sabe a cuál estamos dando, lo que vamos a hacer es eliminar el documento. Entonces, ¿qué hacemos en este caso cuando nosotros no sabemos, digamos, cómo eliminar, o cómo agregar o cómo leer? Pues lo que vamos a hacer es ir a la documentación. Entonces, acá, por ejemplo, está la parte de agregar, que ya lo hicimos, leer los datos, necesitamos eliminarlos. Sin embargo, vemos que en la documentación se acabó y como que no está esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos delete Firestore, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos en el primer link, dice que borrar información desde la base de datos, desde el Firestore. Entonces, listo. Acá nos dice, mira, para borrar un documento, usa el método delete. Entonces, nos llevamos el código. Y aquí nos damos cuenta que necesitamos. Entonces, para que lo hagamos más fácil. Entonces, es lo mismo. Hacemos referencia a la colección, en nuestro caso es products, o como lo hayan querido llamar, y luego él dice, dame el documento que yo voy a borrar. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es ese documento? Aquí realmente deberíamos pasarle el ID para que él sepa que ese es el documento que vamos a borrar. O sea, si cogemos el documento y le pasamos, digamos, este ID, si yo vengo acá y lo pego acá, si yo pego este ID acá, él lo que va a hacer es borrarme este primer documento. Y borrármelo es literal eliminar todo esto, tanto la información de la imagen, del precio, como del título. Pero nosotros necesitamos que esto suceda es con el ID del documento al que yo le di eliminar, no solamente a ese que le estoy pasando que es el primero. Entonces, digamos, ¿quién tiene la información digamos, esta información de la base de datos? ¿Se acuerdan que antes, por allá no me acuerdo en qué momento, les dije que esta variable de objetos, este arreglo, iba a ser global? ¿Y por qué iba a ser global? Justamente por eso. Porque objetos trae la información que me trajo de la base de datos. O sea, esos objetos tiene toda la información de la base de datos. Por eso incluso yo les decía, no, objetos hay que vaciarlo y luego lo llenamos con la que hay actualmente. Entonces, objetos tiene la información actual. O sea, es decir, si tengo 3 celulares, objetos tiene los 3 celulares. Y objetos además conoce el ID. ¿Se acuerdan que yo les dije, no, mira, le vamos a guardar la data, que es toda la información, imagen, título y precio, pero además tenemos que guardarle el ID porque el ID lo vamos a usar más adelante para eliminar. Bueno, ahorita es donde lo vamos a usar. Entonces, objetos me conoce tanto la información como el ID. Entonces vamos a trabajar con estos objetos, que es el global. Y vamos a venir acá donde dice .doc
y le vamos a decir, mira, vos vas a borrar el objeto que está en la posición de index.id. ¿Por qué? Entonces, digamos, objetos tiene estos, en este caso, como hay 3 celulares, tiene 0, 1 y 2. Es un arreglo. Entonces, como les dije, los botones también tienen la misma lógica, 0, 1 y 2. Él ya sabe. Por ejemplo, si yo le hundo a este botón, este es el botón 0. Por lo tanto, es el elemento 0. Entonces yo le voy a decir, mira, yo le hundí al botón 0, que es el index, me lo trae acá, es 0. Entonces yo voy al arreglo objetos y le digo, mira, el objeto es en 0, tráeme su ID. Entonces tenemos 3 ID porque hay 3 objetos. Entonces le estamos diciendo que nos traiga el de 0. Y ese es el que realmente vamos a eliminar. Entonces, si yo le hundiera, por ejemplo, al 2, va a ser objetos en 2.id, entonces me va a eliminar el segundo. Perdón, el tercero. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, listo, tenemos el documento, ya sabemos qué documento vamos a eliminar, le decimos .delete y luego hacemos el dem. El dem es lo que le expliqué anteriormente, es esa promesa, como quien dice, listo, cumpliste, ahora haz esto. Entonces, este den es una función. Yo podría tranquilamente decirle acá, mira, luego de borrarlo, luego de hacer eso, luego de cumplir como con tu orden, puedes venir y printearme X cosa, crearme una clase, llamar otra función, no sé, llegar y seleccionar el contenedor de cierta cosa y cambiarle el color, por ejemplo. O sea, puedo hacer cualquier cosa acá adentro. O sea, esto realmente es una función. Entonces, aquí la clave está en que luego de que hace el delete, él viene y printea en la consola que el documento fue eliminado satisfactoriamente. En caso tal de que no haya un error, pues está el catch, que nos va a decir qué error pasó, o sea, qué error se dio. Entonces vamos a probar. Entonces, ¿qué necesitamos ver en la consola para saber que, digamos, lo borró? Esto, que es el documento se borró satisfactoriamente. Entonces vamos a eliminar el Xiaomi 123. Entonces yo lo mando eliminar. Y, por ejemplo, bueno, ahí en la consola no apareció. Vamos a ver si eliminó la base de datos o qué ves. No, mira que no lo eliminó. A ver. Uy, compartir pantalla. Está Xiaomi. Bueno, vamos a ver en qué me pudo haber hecho falta para que no lo eliminara. Vamos a ver acá. Entonces acá dice que es una colección que seleccionamos la colección, le decimos al documento que ID vamos a borrar, delete y el dem. Y eso es lo que tenemos acá. Ahí quiero ver algo y es que posiblemente el problema no esté acá, sino que el problema esté en la parte de la selección de los botones. O sea, que realmente no esté pasando el clic. Entonces vamos a comprobar que los botones tengan la clase. Product delete. Y vamos a hacer algo. Vamos a printear un console log de los botones. Yo tengo una pregunta. O sea, si en tu código que dice, a ver, en eso de llamar, pues, el elemento no vendría siendo también con el mismo nombre del
for each. Donde aquí, En la parte de abajo, en la línea que está allá abajito, ¿no sería select? ¿en cuál línea? ¿Me dices el numerito para entenderte mejor? La 131, 131. ¿Aquí? ¿sí? O sea, lo que me estás preguntando es que después de hacer, o sea, lo que hacemos es seleccionar todos los botones, hacemos el for each de los botones para que me entregue como uno a uno cada botón. Y aquí le decimos como No sé. darle al botón. O sea, entonces, digamos si tenemos 3 botones, él me va a decir, listo, te entrego el botón número 1, le diste clic al botón número 1, digamos en este caso yo le di clic al botón número 1, que fue el primerito, y ahí él va a hacer esto que está dentro, esta parte de la función. Pero digamos si yo no le di clic al botón número 1, entonces él va a terminar el for each y me va a decir, listo, vamos a hacer de nuevo. Botón número 2, ¿le diste clic al botón número 2? No. ¿Le diste clic al botón número 3? ¿Sí o no? Así él siempre está como preguntando, digamos, esta parte con el for each. ¿Sí queda claro o me puedes repetir la pregunta, por favor? No, bien. Creo que ya sé que está saliendo mal. No, ya me di cuenta que es lo que pasa. O sea, que no está funcionando, o sea, por una bobada, y digamos que no una bobada, sino que, digamos, me faltó esa parte. O sea, esto es una función, pero yo, ¿dónde la llamo? ¿Sí me hago entender? Llamando. Ajá, o sea, yo la creé, más nunca la llamé. Entonces, como que la función está ahí, pero la función está esperando que yo la llame en algún punto. Entonces, yo voy a llevarme esta función y tengo que irla a llamar en algún lado. Yo te lo juro que yo estoy mal, marica, yo no puedo verme pues, ¿será que ese es el problema? Que no, 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 sí, era eso. O sea, muchas veces a uno le pasa eso, o sea, como una bobadita y uno dice, bueno, pero ¿por qué no funciona? Yo ya estaba revisando si era que había escrito mal o algo así, pero no, o sea, literal era que me faltaba llamarla. O sea, creé la función más, ¿dónde la llamo? Entonces, vamos a llamarla, puede tranquilamente, o sea, uno la puede llamar en, digamos, en cualquier lado, pero en este caso lo voy a llamar aquí dentro del, donde renderizamos los productos. Voy a llamarla aquí. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que ya nos va a funcionar. O sea, ya, por ejemplo, vamos a ver este console log con los botones. Entonces, yo voy al documento, bueno, me dice que query selector all no está definido. ¿Por qué? Vamos a ver. Ah, bueno, porque las dos neuronas no están trabajando bien. Ya, ahí está. Entonces ya vemos el console log que me trae los 3 botones. Aquí está el botón 0, 1 y 2. 2, 1 y 0. Entonces, este mismo index es el que nos va a servir para nosotros borrar en la base de datos. Entonces, aquí tenemos, bueno, voy a borrar el console log porque realmente no lo necesitamos, ya vemos que no habíamos llamado a la función, y por lo tanto, aquí está. Entonces, ya le dijimos al botón que yo le di clic. Dime. ¿Por qué la llamaste en donde llamaste básicamente? Ahí, Yo llamé la función acá, en donde renderizamos los productos. O sea, él renderiza los productos y luego de renderizarlos, me activa la función de delete products. O sea, okay, yo pero no, puedo no entiendo por acá qué. y O sea, puedo llamarlo acá afuera, por ejemplo. Voy a llamarlo acá afuera al ladito de Get Products. Y vamos a ver si también nos funciona igual. Entonces voy a colocar de nuevo lo del Delete Buttons. Y vamos a ver que acá están los botones. pero está vacío, ¿no? ¿Está vacío? Sí, sí está vacío. Len 0. Okay. Bueno, creo que va a ser esto. Ah, no. Pensé que era punto y coma, pero no. Iremos a ver por qué está vacío.
A ver, ¿por qué podría estar vacío? Vamos a ver. Ah, bueno, ya sé por qué. Lo que pasa es que, digamos, como estos elementos, o sea, los botones, nosotros los estamos creando de forma dinámica, aquí de esta forma. Él realmente cuando lo pide, ellos no existen. Ellos solamente existen de forma dinámica. Entonces, claro, él realmente me está diciendo, sí, mira, yo te creo tu arreglo de botones, pero tu arreglo de botones no tiene nada porque es que realmente esto no existe. Entonces, por eso si vamos a ver, está vacío. Entonces sí o sí toca llamarla en la parte del renderizado porque ya sucede después. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo llamamos en la parte del... Ay, ya me perdió. Acá. ¿Por qué lo llamamos en la parte del renderizado? Porque es que él acá viene y hace todo el proceso de listo. Yo recorro la lista que me estás entregando y por cada producto te voy a crear como la imagen, el contenedor con el título, el precio y además con su botón. Después de que esto ya lo crea, esto ya existe aquí. Después de que ya exista, ahí sí ya puedo hacerle la función para que la función me pida ese botón. Si esto no sería necesario si, por ejemplo, yo tuviera este botón acá en el HTML. O sea, que lo podría seleccionar porque el botón siempre está. Sin embargo, ¿por qué no nos funciona afuera? No nos funciona afuera porque, claro, como él va recorriendo, digamos, el JavaScript, él llega a esta función y dice, ah, sí, voy a pedir los botones, pero los botones no están realmente. Los botones están después de este proceso. Por eso lo pongo aquí luego, como luego de que acabe todo el proceso de crear todas las tarjetas. O sea, si tengo 3 celulares, después de que acaba de crear los 3 celulares, ahí sí ya puedo ir y pedirle los botones. Entonces, ¿sí quedó claro por qué queda como vacío? Sí, sí. Listo. Era por eso, era porque como esto está, digamos, de forma dinámica, realmente, digamos, a la hora de pedirlos no existen. Tenemos que pedirlos después de que se hayan creado. Entonces, ya, bueno, aquí ya vamos a ver que sí, ahí están los botones. Ahora sí, entonces, vamos a probar lo de eliminar el documento. Aquí va a pasar algo, y es que, digamos, aún no le hemos dicho que se actualice de nuevo la vista. Entonces, vamos a ver, yo voy a eliminar el Xiaomi 123, le doy a eliminar, y él me dice que lo eliminó satisfactoriamente. Sin embargo, aún lo seguimos viendo acá. Pero eso es ¿por qué? Porque no hemos vuelto a renderizar la lista. Entonces, pues vamos a hacer algo. Vamos a ver, o sea, si yo recargo en estos momentos la página, este Xiaomi 123 no debería estar. Porque digamos que yo ya lo eliminé de la base de datos. Entonces, si yo recargo la página, vemos que ya no está. ¿Por qué, digamos, me lo renderizó? Y es porque se acuerdan que cuando la página se carga por primera vez, hay una función que se llama getProducts, que es la que creamos para pedir los productos actuales. Ahí por eso yo sí puedo ver el cambio. Y si vamos a la base de datos, solamente hay 2 documentos. Está el que le puse iPhone y el celular. O sea, entonces ahí ya no tenemos el Xiaomi. Entonces digamos que sí nos funcionó lo de eliminar, nos funcionó con lo del botón, con lo del index, porque es lo mismo, es como decirle, el index del botón va a ser igual al index del arreglo donde trae el ID, que es lo que hicimos aquí. Entonces, ¿qué es necesario que hagamos después de esto? Es volver a renderizar la vista. Pero, ¿se acuerdan que nosotros ya tenemos un método que se encarga de hacer eso? Que es realmente el render product, ese es el que renderiza la lista. Sin embargo, no vamos a llamar a ese render product, porque digamos que ya tenemos un método que también se encarga de básicamente hacer esto. Un método, no, perdón, una función, y es este get products. Entonces, como les dije, este den es una función y yo acá podía agregar nuevas funciones o código o lo que les expliqué, puedo hacer que un cuadro se ponga rojo o lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decirle, cuando elimine el documento en la posición index y el de elimine ID, lo que vas a hacer es volver a ir a esta función, a getProducts. Entonces él llega y dice, listo, eliminaste un documento, voy a getProducts y ¿qué hace getProducts? Cojo este arreglo que tenía esta información, lo coloco en cero, lo vacío, queda sin ningún elemento y luego le hago un push de la información que hay actualmente en la base de datos. Entonces, actualmente es porque él la volvió a pedir. Y yo le dije, vuelvan a pedir porque yo volví a llamar a este getProducts. Entonces, lo vuelvo a llamar después de eliminar. Entonces, lo que él hace es, va y pide el producto de nuevo y
trae todos esos productos y los actualiza en el arreglo de objetos y vuelve a renderizar la vista. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a probar y ya debería verse. Entonces, por ejemplo, yo voy a eliminar el que dice iPhone. ¿Sí vieron? Ahí él me dijo, listo, lo eliminé y además ya lo eliminó de la vista. Y si nos vamos a la base de datos, ahí quedó solamente un documento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el proceso desde cero de agregar. Por ejemplo, acá. Aquí agregar 3 iguales, la misma imagen, el mismo nombre, título y el mismo precio. Sin embargo, a pesar de que son 3 elementos iguales, o sea, de la misma información tal cual, ellos tienen ID diferentes porque la misma base de datos se encargó de asignarles ID diferentes. Entonces, si vamos a la base de datos, vamos a ver que están los 3, pero cada uno tiene un ID diferente. Entonces, por eso les decía que no podíamos trabajar con algo diferente que un ID para eliminarlo, porque digamos si nosotros quisiéramos eliminarlo cuando el nombre coincida, por ejemplo, va a ser difícil porque si hay 2 con el mismo nombre, va a eliminar los 2. Por eso utilizamos el ID. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue decirle que esta información la subiera a la nube, luego la pide la nube, renderice la vista, y si luego yo vengo y elimino, por ejemplo, el primero, él me va a dejar los demás, por más que se llamen iguales, por más que tengan el mismo precio, la misma imagen y todo el cuento, van a ser, o sea, solamente me va a borrar el que realmente le dije, pero es porque le estamos diciendo borre ese ID. Y acá también lo mismo. Y ya, entonces, ¿alguna duda? O sea, algo que de pronto no le haya quedado claro, que queramos como volver a repasar o repetir, ningún problema. Y el arreglo está vacío, no ocurriría algún error en la Firestore. O sea, si estuviera vacío la base de datos, Sí. listo, vamos a probarlo. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, este y vamos a eliminar este. Simplemente no nos va a pintar nada. O sea, yo voy a recargar la página. En estos momentos ya borré toda la base de datos básicamente. Y ya, simplemente no nos va a pintar nada, no hay ningún error. Mm, Porque, pues, ¿qué está haciendo él? Él cuando viene acá y hace esta función de getProduct, él lo que hace es ir a la colección, tomarle una foto, recorrer como todos esos documentos de esa foto y renderizarlos. Sin embargo, digamos que él va a la colección y él dice, bueno, tomo la foto. Y después de tomar la foto, se da cuenta que la foto está en blanco, o sea, que no hay ningún documento. Entonces él dice, ah, bueno, pues no hay nada que recorrer básicamente y ya. Igual voy a renderizar tu arreglo, pero tu arreglo está vacío. Entonces, pues te renderizo lo vacío y pues no hay nada. Entonces finalmente es lo que por eso no vemos nada. Pero no te va a tirar un error como decirte, no, mira, si no tenés información, entonces no te lo puedo renderizar. Porque realmente o sea, la cuestión aquí clave está en que el renderiza es el arreglo. Y el arreglo siempre se actualiza con lo que hay en la base de datos y por lo tanto si no hay nada, pues no pinta nada, literal. ¿Alguna otra duda? Beben, Dime, John. al hacer esto me permite que si yo lo llamo en cualquier otra parte, es el mismo proceso. ¿Cómo así? O sea, digamos que lo que está haciendo acá es como el carrito de compras, ¿no? Sí, digamos, ajá. Pero solamente tendría que llamar yo el método que permite renderizar y crear los objetos para hacer como la... Básicamente. Uh-huh. O sea, digamos que ese método, esa función de getProducts y el de renderizar, te permite que donde, digamos, en cualquier parte que vos lo llames, te va a permitir crearte como esas tarjeticas y traerte la información. O sea, Basic. digamos, dime, No, y si yo quiero editar uno. eso es una buena pregunta. Podríamos, o sea, yo lo de editar no lo tengo tan claro, pero podríamos buscar cómo hacerlo, si quieren.
pero yo creo que sigue el mismo principio del de borrar. O sea, necesitamos el ID de cuál vamos a editar. Entonces necesitamos, o sea, lo mismo que yo hice, por ejemplo, para el de borrar. ¿Se acuerdan que en la documentación no estaba lo de borrar? Entonces yo simplemente busqué delete Firestore. Entonces, Firestore edit document. Acá dice, para crear o reemplazar un solo documento, usa el método set. Entonces, este es el que vamos a utilizar. Hasta ahora hemos visto el método de agregar, el de obtener, que es el get. El agregar sería el de leer. El de delete es el de borrar. Y en este caso el de set sería el de, digamos, como editar o actualizar, por ejemplo. Entonces, podemos ir a hacer eso. Entonces, vamos a copiar esto. Entonces, vamos a hacer de nuevo, aquí en el código, vamos a hacer una función. Puede ser después de esta de borrar. Vamos a decirle function date product. Y ven, comentemos mientras esto. Necesitamos hacer un botón que también se encargue de editar. Entonces vamos a hacerlo acá y va a pasar lo mismo. O sea, va a ser el mismo principio de borrar. O sea, no va a existir hasta que no lo cree. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que llamar a esa función aquí. Listo. Ahí deberíamos tener el botón de editar. Aquí vamos a llamar la función. Ya. Aquí la clave cuál va a ser que después de hundirle al botón nos permita editar estos campos. ¿De qué manera podríamos hacerlo? O sea, que yo le hunde a editar y, digamos, yo pueda decirle, no, mira, yo no te vas a llamar así, sino te vas a llamar de otra forma. ¿Qué dijiste? O sea, estoy pensando cómo podríamos hacer para editar la información. Porque, digamos, yo le hundo el botón editar, sí, pero necesitamos que, por ejemplo, yo ya le diga, no, mira, este no es el precio, sino que va a ser este otro. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer eso? O sea, al principio va a ser lo mismo, es decirle, mira, en los objetos, en la posición index, es el que vamos a editar y vamos a editarle esa información y luego lo que vamos a hacer es pasarle esa nueva información como al arreglo. Pero estoy pensando cómo vamos a hacer esa parte. Yo confío en ti, perro, tú puedes. Pero pues si podemos seleccionar el ID, ¿no podríamos seleccionar las cosas que están dentro del ID? ¿Cómo así? O sea, en Firebase se guardan con respecto al ID y luego, pásame a Firebase. uh-huh. En Firebase se Ya. guardan con respecto a... Ya, al o sea, como tú dices, yo digo, voy a traer este documento, este ID, y voy a coger esta información y le voy a decir, ya no sea esta, sino que sea otra. ID. Sí, puede funcionar, yo creo que puede funcionar. Podemos intentarlo de esa manera. María del Mar dice que esto de editar lo hacíamos con él. Sí, pues eso es lo que me había dicho el profe, que eso de editar lo hacían con él. Si quieren, pues, o sea, igual lo podemos intentar, sin embargo, yo creo que nos podemos alargar mucho. O sea, porque como les digo, no lo tengo como súper mega claro, entonces tendría que empezar acá como a improvisar y también, digamos, aprenderlo y obviamente pues los alargaría. Yo sé que la clase termina a las 9, pero pues, o sea,
entendiendo que esto no es una clase común y corriente, pues como que, ajá. Entonces, no sé, si quieren, nos quedamos intentándolo, o si quieren, mejor, pues, cuando lo vean con Gaviria, pues se van a demorar mucho menos tiempo y les va a quedar más claro. Entonces, no sé, ¿qué gustan? ¿Lo intentamos o prefieren que Gaviria se los explique y pues de una vez les queda más claro? Y pues terminamos la clase de una vez. En media hora no creo que alcancemos y luego nos saca así, eso hace el Zoom. Entonces no sé, ¿qué dicen los demás? Pues yo creo que María del Mar está hablando por todos, o no sé, ¿qué dicen? Me cuentan. Pues, No, parece pues, mejor que profe Gabriel Gaviria. explique. Con ¿Cómo? Gaviria, parce. Yo digo que con Gaviria. Pues sí. ¿Y los demás? Pues no sé. También. Es que Dale. A mitad de estar bien mimidos. si te vas a dormir, ¿no? Ahí full la atención, pero sí, pero pues creo que llegaron la mayoría. ¿Cuál mayoría, parce? Habemos 17 y hablamos 3. No, claro. Por eso estoy esperando que los demás Presentamos a todos. Pues a mí también me parece bien esperar a A Gaviria. ver, arriba, levántense, contesten. A ver, Veo. levanten la mano los que estén a favor de que Gabriel se les explique. Ahí en el Zoom, por favor. O sea, levanten del sueño un momentico, levanten la mano, siguen durmiendo. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya, obviamente la mayoría. Hombre, yo creo que es por aquí. Sí, yo creo que la mayoría. Bueno, igual Parce, que te iba a decir, Uno. John, yo lo intento y te digo como por WhatsApp. Ok. Breve. Listo. No, pues nada, muchachos. Entonces, pues ya. O sea, ¿alguna duda antes de terminar? O sea, como algo que no les haya quedado claro en cuanto al proceso de pedir información, subir y eliminar. no. Yo creo que todo claro. O sea, ¿tienen alguna duda? Igual ahí les queda el video. Obviamente él se los va a montar pues para que repitan el proceso. Como les digo, esto lo van a utilizar resto en el segundo taller. O sea, el segundo taller básicamente es esto, o sea, pura base de datos, puro pedir información y subir información. Entonces, esto es súper importante que, digamos, lo aprendan. Y si no lo aprenden, o sea, esto no es de memorizar. O sea, como les digo, eso está en una documentación que ustedes van leyendo paso a paso y lo van haciendo. O sea, esto no se trata de memorizar, entonces no piensen que tienen que aprenderse como que, uy, ¿cómo hago esto? Sino simplemente entiendan que, digamos, pueden buscar en internet cómo hacerlo, la documentación se los va a explicar y ya está. O sea, lo importante es que sepan dónde poner, como digamos, la función, o sea, el código y ya. O sea, eso es todo. Entonces, no se preocupen si sienten que, digamos, no se quedan como con todo ahí en plan memorizado. Entonces, pues nada, yo creo que ya es todo. Entonces, pues gracias. Listo. Gracias.